Segmento final de esta nueva emisión de Agenda de Noticia. Como lo veníamos adelantando en el primer bloque, vamos a abordar este pedido de declaración de emergencia educativa en Bahía Blanca que realizó el SUTEBA. Y para ello la tenemos, mejor dicho, a Alejandra Pavón, quien es secretaria de organización, ¿sí? De SUTEBA Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido. No, por favor, al contrario. Bueno, ¿por qué se llega a este pedido de emergencia educativa en Bahía Blanca ahora, ¿no? En transición de un gobierno a otro? En realidad este pedido surge como consecuencia de la reunión de delegados que tuvimos el miércoles pasado. Por supuesto, creemos que es el resultado del hartazgo que la mayoría de los compañeros están sufriendo en las escuelas, porque nosotros es de público conocimiento las situaciones terribles en las que se da clases en muchos establecimientos educativos, corriendo riesgos los alumnos, los docentes y los auxiliares de la educación. Entonces vemos que no puede ser que todos los días aparezca como noticia: hoy se llovió esta escuela, hoy se cayó el techo de la otra, hoy se taparon los baños de la de más allá. Creemos que esto necesita unas decisiones políticas de fondo que tienen que ver con el aumento del presupuesto educativo, con partidas que vayan destinadas a la reparación de fondo de los graves problemas de infraestructura. Y por eso el otro día los delegados plantearon el tema de la emergencia educativa y nos pareció que más allá del momento, que es cierto, es un momento de transición, un gobierno que se está yendo, un gobierno que está entrando, pero en realidad nosotros no nos corremos de nuestras reivindicaciones de siempre. Esto lo venimos planteando con el gobierno de Scioli y lo seguiremos planteando con el gobierno de Vidal. Es lo que le venían planteando a quien es hoy, o hasta estos días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puede llegar a ser presidente de los argentinos, pero también el reclamo cae en la figura de la electa gobernadora María Eugenia Vidal. De todas maneras, el pedido del reclamo es siempre el mismo. El reclamo es siempre el mismo. O sea, en ese sentido es coherente, ¿no? En cuanto a la línea de tiempo y la realidad, porque no solamente son los techos y las cloacas o los baños de la escuela 40, 22, 24. Yo creo que la realidad también se repite en otros establecimientos educativos. Exactamente, nosotros todas las semanas tenemos noticias de una institución diferente que tiene problemas. El sábado pasado fue el espectáculo de la escuela de danzas y hubo alumnos lastimados por las astillas en el escenario, que parece una pavada, y hace 15 días atrás se había roto una puerta de vidrio en la escuela de danzas. O sea, estas situaciones se repiten, por eso nosotros decimos: necesitamos mayor presupuesto para la educación pública, necesitamos que las partidas que se destinan a las escuelas privadas vayan a reparar las escuelas públicas. Claro, el Estado provincial también subvenciona escuelas privadas. Los establecimientos educativos privados. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Eso no nos tenemos que olvidar. Dentro de esta serie de planteamientos que han hecho ustedes, también hablan de garantizar el boleto estudiantil gratuito, que hasta el momento no está. Hasta el momento no está. Para el ciclo lectivo 2016, ustedes quieren que haya un boleto estudiantil gratuito. Nosotros queremos que haya un boleto estudiantil gratuito y ver de qué manera los fondos, o mejor dicho, la subvención de ese boleto no recae en el resto de los usuarios de colectivo. Y por otro lado, que no se utilice tampoco el fondo educativo, como en algún momento lo escuchamos decir a Jagroski, que se iba a destinar el fondo educativo al boleto, porque de esa manera estamos dando vuelta siempre lo mismo. Es, como decía un compañero nuestro, la frazada corta: tiramos de un lado y destapamos el otro. Creemos que el fondo educativo tiene que estar destinado a lo que corresponde, y para el boleto educativo hay que buscar de dónde salen los fondos para que no recaiga sobre el resto de los usuarios. ¿Se ha regularizado el pago de los sueldos, de los aguinaldos? ¿Qué pasó con eso? Porque nosotros como que se corrió un poquito de la agenda y me gustaría ahondar en eso. ¿Qué pasó con eso? Nosotros no tenemos la cantidad de docentes que no cobran como tuvimos en algún momento, pero siguen existiendo graves problemas con el cobro. Docentes que cobran mal, que cobran menos, que cobran muy tarde, que ingresan al sistema educativo en marzo y están cobrando en agosto. Uno supone que
se naturaliza que uno puede estar 4 o 5 meses sin cobrar trabajando en la docencia, cosa que no ocurre en ningún otro lugar de trabajo. Sí, se han naturalizado muchas cosas exactamente, en la Argentina. Una es esta, esa. ¿no? Y después un ocurre, trabajador claro, no cobra. Exactamente. Y ocurre también que se liquida mal, se liquidan sueldos de más y luego se va acumulando deuda, porque esa plata uno la tiene en el cajero, pero a posteriori, obviamente, la Dirección General de Escuela la descuenta. Claro. Entonces estamos en la misma situación, docentes que en determinado momento dejan de percibir el salario porque les están descontando una deuda que el mismo Estado generó, pagándole de más. Y como consecuencia de esto, tenemos un número importante de cargos y de módulos, de horas cátedras que no se cubren, porque los docentes ya no quieren tomar más horas ni más cargos sabiendo que van a estar 4 o 5 meses sin cobrar y que además ir a trabajar implica un gasto, porque vos te tomás un colectivo, tenés que en muchos casos comprar las tizas, pagar las fotocopias para los alumnos, o sea que es una inversión que no tiene un respaldo salarial atrás. Alejandra, ¿cómo está el sueldo hoy en día de un docente? Depende de la cantidad. Por supuesto, no estamos a la par de la canasta. Con respecto al proceso claro. inflacionario, la canasta. Depende de la cantidad de horas cátedras o de cargos que acumulen los docentes. Lamentablemente hoy nadie puede vivir con un cargo docente. La mayoría de los compañeros tienen 2 y hasta 3 cargos docentes y los profesores acumulan cantidad de módulos y horas cátedras, andan de un lado para el otro para poder más o menos arrimar a un sueldo que les permita sostener a la familia, porque en muchos casos los docentes son sostén de hogar, o sea ¿De cuántas horas semanales estamos hablando con esta realidad? Presenciales, ¿no? Porque un docente no solamente trabaja en el aula frente a los alumnos, sino también tienen que planificar, tienen que corregir. Sí, sí, por supuesto. ¿De cuántas horas semanales dentro de la escuela estamos hablando para que más o menos rinda? Estamos hablando de 30 horas semanales, más o menos. 30 horas semanales. Más o menos, sí, sí. Otra consulta. ¿Van a ser convocantes de la marcha Ni Una Menos para el próximo 25 de noviembre? Sí. Nosotros, por supuesto, dentro de la política de nuestro sindicato, está la cuestión de género. Nosotros, a pesar de que desde el SUTEBA Central no existe una Secretaría de Género, nosotros la creamos en esta seccional y tenemos un conjunto de compañeras que trabajan en ese sentido. Lo hemos trabajado periódicamente, no solamente al momento en que se realiza una marcha, sino que hemos traído invitadas, hemos realizado charlas, tratamos de asesorar lo que es la cuestión pedagógica de género dentro de las escuelas. Y bueno, así que obviamente participamos e impulsamos estas manifestaciones, ¿cierto? Con respecto, han planteado el tema de la escuela guardería, ¿no? ¿Por qué? No sé a qué te referís. ¿Dentro de los puntos no están? No ¿Para tengo que deje presente. de ser la escuela una guardería? ¿Que vuelva a tomar el rol de escuela? Bueno, por ahí eso tiene que ver con la cuestión de la precarización de los conocimientos. Nosotros decimos, a lo mejor yo no tenía presente el término guardería porque es un término que no me gusta utilizarlo particularmente para las escuelas, pero es cierto que muchas veces dejamos de cumplir el rol específico de dar clases para atender innumerables cuestiones que tienen que ver más con lo social, claro, que tienen que ver más con lo comunitario. Y se ha transformado como un colchón social, ¿no? La escuela absolutamente, en estos últimos años. Absolutamente, porque nosotros somos los referentes para los alumnos y también para los padres. Y en el caso de las directoras específicamente, se han convertido en gestoras de innumerables actos administrativos muy alejados de la cuestión pedagógica que tienen que cumplir, porque en realidad se la pasan tramitando y gestionando soluciones que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con las combis, que tienen que ver con el comedor escolar, que tienen que ver, y no pueden estar realmente cumpliendo la función pedagógica para la cual son convocadas, ¿cierto? Bien, Alejandra, la última porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir desde el SUTEBA Bahía Blanca? Bueno, nosotros obviamente nos mantenemos en alerta de movilización, que fue la medida que salió junto con la cuestión de la emergencia educativa de la reunión de delegados,
Próximamente tenemos una asamblea, la asamblea anual ordinaria, que es el día 24 de noviembre a las 17:30 horas. De allí vamos a participar del Congreso de SUTEBA, que es el 25 en Capital. Y bueno, seguimos siempre con nuestras reuniones de delegados, tenemos prevista alguna medida junto con el resto de las seccionales opositoras para los primeros días de diciembre, una vez que tengamos el resultado de las elecciones. Y bueno, nosotros no estamos quietos. Bueno, Alejandra, tenemos imágenes de lo que ocurrió en la escuela 40, que prácticamente, digamos, desbordaron los baños, ¿puede ser? Exactamente. Pero la falta de mantenimiento, ¿debido a qué? ¿Cómo se produjo esta situación? Se produjo dado que cuando ocurre alguna situación puntual, problemática, y se da, se pasa la información al Consejo Escolar, no se interviene en el momento adecuado. Entonces la reparación, que en algún momento puede ser algo chico, algo puntual, termina convirtiéndose en una cuestión de fondo, para lo que después justamente no hay fondos, valga la redundancia, para arreglar el problema total. La cuestión de los baños de la escuela 40 hace años que se está tratando de resolver, pero años. El acompañamiento sí. para con los directivos del establecimiento educativo al cual estamos haciendo referencia fue uno de los puntos acordados, ¿no? Claro, el miércoles claro. van a seguir de cerca esta situación. Nosotros vamos a estar el lunes participando de una reunión porque se van a reunir junto con la comunidad, los profesores, los alumnos, los padres, y allí vamos a tomar, bueno, nosotros obviamente vamos a estar acompañando y decidir de qué manera nos manifestamos frente al Consejo Escolar para que se tome una resolución definitiva. Pero actualmente, estamos viendo las imágenes, ¿pueden ir los chicos a ese baño? O sea, ¿se puede dar clases en este establecimiento? No se puede dar clases porque no hay ningún baño habilitado. Vos fíjate que lo que ves en las imágenes es un inodoro que falta, un inodoro que está fuera de lugar, un inodoro que está tapado y el cuarto que tiene la puerta trabada y no se puede ingresar. Claro, y los desagotes también que están tapados, ¿no? Todos los desagotes de las piletas tapadas. El olor que debe haber ahí Eso dentro. es en el baño de mujeres, en el baño de varones está todo desbordado. O sea que ni se puede ingresar porque es agua y obviamente un olor. Hoy en día, entonces, ¿hay clases? No. No se puede dar clases. ¿No se puede dar clases hasta? Y hasta que sea, se solucione algo de esto. ¿Tiene que tomar cartas en el asunto? No tenemos un plazo. No nos dijeron, bueno, el lunes vamos a resolver esto y el miércoles van a estar dando clases. No tenemos un plazo de la reparación de estos baños. Y pensá que allí funcionan dos escuelas, la escuela primaria 40 y la escuela secundaria. Y la secundaria, seguro. Esto pasa en la escuela número 40, ¿sí? Con los baños. ¿Y con los techos de las escuelas 22 y 24? Bueno, con los techos de esas escuelas hubo un desprendimiento de mampostería. El de la escuela 22 fue realmente imprevisible porque no se veía a simple vista que hubiera algún tipo de rajadura o de humedad por la cual pudiéramos prever que esto iba a suceder. El de la 24 sí se veía. Se veía porque son baños que tenían humedad, bueno, finalmente la mampostería se cayó, hubo que trasladar a los alumnos de su aula a un aula de maestros, que es la mitad o menos de la mitad en dimensiones, por lo cual los chicos están amontonados y bueno, y no con las comodidades y las condiciones que necesitan para tener clases. Además hay un portón que no funciona, que también se corre el riesgo de que en algún momento se desprenda y se caiga, un portón que conduce del patio cubierto al patio al aire libre, digamos, que también se ha denunciado varias veces al Consejo Escolar esta situación. Por eso te digo, no es que las cosas pasan porque los directores o los maestros o los auxiliares no están atentos. Ni bien ocurre alguna de estas situaciones, enseguida se da el aviso al Consejo Escolar, pero lamentablemente no tenemos la respuesta en tiempo y forma y entonces estas situaciones se agravan, se complican y terminan siendo mucho más caras y mucho más profunda la solución de lo que podría haber sido si se repara en el momento. ¿Y qué ocurre con el fondo educativo? Bueno, ¿Qué pasa con el fondo educativo? Lo que pasa es que el fondo educativo para nosotros es insuficiente,
Porque no alcanzan estos 50 millones. No, no alcanza, porque cuando se encaran, porque llegamos a esta situación, hay que reparar o realizar obras de fondo, que llevan millones. El otro día hablábamos de los baños de la Escuela 2, hace 10 días, electrificados, con pérdida de aguas también, hubo que suspender las clases también un día en la EP2. El arreglo de esos baños se calcula 2 millones de pesos. Estamos hablando de arreglo de baño para una escuela. Claro. Imagínate con la cantidad de escuelas con problemas que tenemos en la ciudad, es imposible repartir esa cantidad para todas las escuelas. Se prioriza, por supuesto, como se priorizó el Mosconi arreglar los techos de la escuela 1, como se priorizó arreglar los techos de la escuela 7, porque se estaban viniendo abajo y los chicos no podían, estaban teniendo clases en el pasillo. Pero esas prioridades llevan mucho dinero. Entonces, cubrir la prioridad en una escuela significa descubrir otra, necesariamente. Queda otra sin reparar. Alejandra, ¿va a haber paritarias? Esperemos. ¿Hay un pedido de aumento o un principio de pedido de aumento de alrededor del 40% para el ciclo entrante? Hay un pedido del 40% que fue el que estableció el SUTEBA Central. Bueno, esto lo dio a conocer. Nosotros, como te decía hoy, tenemos el Congreso la semana del 25 de noviembre. Así que, bueno, allí estaremos en contacto con la conducción central y con el resto de las seccionales y allí se decidirá cuál es la posición general del conjunto de los docentes de la provincia. O sea, esperar en cuanto a eso. Y nosotros creemos que sí, porque esto es una declaración unilateral de Roberto Baradel. A nosotros nadie nos consultó cuánto queríamos, cuánto aumento necesitábamos, ni qué expectativas tenemos respecto de las paritarias. Así que creemos o esperamos en algún momento poder decidirlo democráticamente. ¿Y si nos referimos a la relación docente-impuesto a las ganancias? Esa es una cuestión gravísima. ¿Cómo los agarra hoy en día? Eso es una cuestión gravísima para un gran número de docentes, el tema del impuesto a las ganancias. ¿Tienen números acá en Bahía Blanca? No, yo particularmente no los tengo, no los tenemos en la seccional. Tendríamos que hacer un relevamiento. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Y esto viene de la mano también del pago fuera de término, porque cuando un docente no cobra 3, 4, 5 meses y luego le pagan esos 5 meses seguidos, cobra todo junto, ahí viene el recorte. Es un caudal de dinero que obviamente entra dentro de la retención del impuesto a las ganancias, que nosotros sostenemos obviamente que el salario no es ganancia, por lo tanto ningún trabajador debería tener retención de su salario, porque el salario es una prestación, nuestro trabajo, ganamos ese dinero y lo utilizamos para vivir, no es nuestra ganancia. Y la verdad que para los docentes es un número importante, y para aquellos que tienen cargos jerárquicos, los directores y los inspectores, aquellos que cobran un poco más, porque obviamente la responsabilidad es mayor, todos están alcanzados por el impuesto a la ganancia. En cuanto a la composición de los cursos y las necesidades de los establecimientos educativos, más allá de la labor del docente, ¿se comprimieron cursos? ¿Cómo viene esa realidad? Nosotros no tenemos creación, en general no tenemos creación de nuevos cargos, con lo cual los insumos, como les gusta llamar al inspector distrital, a los recursos humanos, los insumos van pasando de una escuela a la otra, pero no hay una creación genuina y nueva. O sea, se cierra un curso de esta escuela porque quedaron poquitos alumnos y ese maestro sobrante de esta escuela va a parar a otra que necesita porque hay una mayor inscripción, porque hay un número mayor de alumnos, entonces ese maestro va a parar de una escuela a la otra. Con lo cual no son cargos nuevos, sino cargos que van pasando de un lugar al otro para cubrir las necesidades en cada establecimiento. Muchísimas gracias por haber venido y haber compartido estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Y de esta manera le ponemos un nuevo punto final a otra emisión de Agenda de Noticias por la pantalla del canal 4 de BBC. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. No se olviden las remisiones durante la semana y buen fin de semana.